Pues vamos a compartir la palabra, así es que le pido por favor que prepare su Biblia. Vamos a hablar acerca de cómo salir de los conflictos y cómo salir de los conflictos de manera exitosa o en victoria. Sabemos que los conflictos, en principio, podríamos decir que podrían venir o ser causados por dos cosas en particular, o más bien en lo general. Una es por causa de que las mismas personas, los mismos creyentes, se meten en el conflicto por negligencia, por necedad, por ignorancia, por incredulidad, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, cuando las personas por sí solas se meten al conflicto, pero también sabemos que hay conflictos que vienen y nosotros no los causamos particularmente por algún error o por alguna circunstancia que nosotros mismos hayamos provisto o hayamos alimentado, pero sabemos que el creyente nacido de nuevo tiene una lucha permanente, no con carne ni con sangre, como lo dice la palabra en Efesios capítulo 6, sino con principados, potestades, con gobernadores de las tinieblas en lugares celestes. Así es que en este mundo en donde hay aflicción, también hay conflictos, pero el Señor Jesucristo dice, confiad en mí, confiad en la palabra, confiad en Dios, yo he vencido al mundo. Así es que vamos a ver algunas historias en la palabra en donde los personajes que vamos a estar, digamos que, analizando, están en un conflicto verdadero y cómo es que Dios los ayuda a salir de ese conflicto de manera victoriosa para que así podamos nosotros ejercitarnos en estas cosas de las cuales, o estas cosas de las que vamos a hablar, Dios ya no las proveyó por gracia en Cristo Jesús, en su Espíritu, en su palabra. El Señor, es importante que entendamos y recordemos, Dios ya nos dio todas las herramientas, todas las promesas, todas las bendiciones se encuentran ya dadas a nosotros, a tu persona. Si eres un creyente nacido de nuevo, tú ya has sido total y completamente bendecido para que a través de la fe puedas apropiarte de cada una de las bendiciones, de las herramientas, de las promesas que Dios nos concedió en su Hijo amado Jesús, para que tú puedas salir victorioso. Bien, así es que vamos a empezar con un versículo o una porción de la escritura muy interesante que viene en el primer libro de Samuel, capítulo 30. Primer libro de Samuel, capítulo 30, y vamos a ir al versículo 1. Primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 1, y aquí estamos hablando de David. David contra los amalecitas, dice el título de este capítulo. David era un hombre que estaba en guerra, era un hombre victorioso, era un hombre que tenía a su cargo o gente guerrera, poderosa, y ellos estaban combatiendo. Entonces ellos en la victoria, en la guerra, en sus andanzas, en sus hechos, en sus victorias, les sucede esto. Y fíjese lo que dice. Aconteció que cuando David y sus hombres llegaron a Siclag al tercer día, los amalecitas habían hecho una incursión en el Negev y contra Siclag y habían asolado a Siclag y la habían incendiado y se llevaron cautivos a las mujeres y a todos los que estaban en ella, grandes y pequeños. Sin dar muerte a nadie, se los llevaron y siguieron su camino. Cuando llegó David y sus hombres a la ciudad, he aquí que había sido quemada y que sus mujeres y sus hijos y sus hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que estaba con él alzaron su voz y lloraron hasta que no les quedaron fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la viuda de Nabal, el de Carmel, dice la escritura, habían sido llevadas cautivas y David estaba muy angustiado por la gente, porque la gente hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba amargado, cada uno a causa de sus hijos y de sus hijas. Mas David, ¿qué hizo? No solo David estaba en la misma posición que los del pueblo porque había perdido a sus esposas y a sus hijos, es decir, se los habían llevado cautivos, y David estaba angustiado
porque el pueblo estaba hablando mal de él, adicional a que había perdido o que su familia había sido llevada cautiva, pero también el pueblo quería apedrearlo por causa de esto que había acontecido. Pero ¿qué hizo David para salir de este conflicto? Dice, mas David, en lugar de deprimirse, en lugar de huir, en lugar de ponerse al tú por tú con el pueblo, en lugar de sumergirse en la depresión, en el llanto, en el lloro, dice, David se fortaleció en el Señor su Dios. David se fortaleció en el Señor su Dios. Así es que una de las principales características en las que tú y yo podemos recurrir para salir de un conflicto, cuando ya estemos en medio del conflicto, cualesquiera que sea, es fortalecernos en el Señor. En toda la plenitud o la amplitud de lo que significa esta palabra, fortalecernos en el Señor. Hemos aprendido, como dice la Escritura en Romanos, capítulo 4, que Abraham se fortaleció en el Señor, se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. Bien, versículo 7. Entonces dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, te ruego que me traigas el efod. Y Abiatar llevó el efod a David. Y David consultó al Señor y le dijo, habló al Señor y le dijo, esta palabra, le dijo, es una palabra que tiene que ver con hablar, pero es una palabra que tiene que ver con demandar, demandar. Así es que David demandó al Señor y le dijo, ¿perseguiré a esta banda? ¿Podré alcanzarlos? Y el Señor le respondió, persíguelos, porque de cierto los alcanzarás y sin duda rescatarás a todos. Así es que podemos ver que David se fortaleció en el Señor. ¿Cómo? Buscó al Señor y demandó del Señor una respuesta. David expuso la situación, o más bien lo que era necesario hacerse. Dios conoce la situación. Si te fijas aquí, Dios no le habló acerca de lo que estaba sucediendo, pero Dios le dijo, los perseguiré, los alcanzaré. Y Dios le respondió y le dijo, de cierto los alcanzarás y rescatarás a todos. Así es que una de las cosas importantes es que cuando estemos en un conflicto necesitamos aprender. Pero es importante esto, déjame hacer un paréntesis. Nuestra vida es un proceso de estar fortalecidos en Dios, de estar fortalecidos en Cristo. ¿Por qué causa David se pudo fortalecer en el Señor? Porque David estaba acostumbrado a hacerlo. Porque David estaba acostumbrado a tener un corazón que buscaba al Señor. Aunque tuvo muchas dificultades, aunque cometió muchos errores, pero David era un hombre que fue escogido conforme al corazón de Dios. Así es que David tenía esta habilidad y David no inició fortaleciéndose en el Señor en este momento. David lo había aprendido a hacer. Así es que si tú y yo queremos salir fácilmente y rápidamente de un conflicto con éxito o en victoria, tenemos que ejercitarnos en estar fortalecidos en el Señor. Es como dicen por ahí, estar fortalecidos en las buenas para que si las malas, si el conflicto viene, nosotros haber aprendido cómo estar fortalecidos. Si David le habló al Señor, era porque David sabía que podía demandar al Señor y sabía que Dios le iba a responder directamente o a través de un profeta o a través de un sacerdote, pero David tenía esta experiencia. ¿Cómo es que Dios nos habla a nosotros? A través de su palabra, a través de su espíritu, a través de sueños, de visiones, a través de tu conciencia, cuando tu conciencia te dice lo que está bien y lo que está mal. Así es que la bendición que todo creyente nuevo, todo nuevo creyente tiene es que cómo podemos demandarle a Dios, cómo podemos hablarle a Dios para que Dios nos responda. Dios ya tiene todas las respuestas a cualquier conflicto y están descritas en la palabra para que tú entendiendo correctamente, conociendo, entendiendo y creyendo correctamente y permaneciendo en la palabra puedas encontrar la respuesta de Dios para cada situación, para cada área de tu vida, para cada tipo de conflicto que pudieras enfrentar. Recuerda, Dios te puede hablar a través de tu conciencia, a través del espíritu, a través
de sueños, de visiones, a través de otras personas. Inclusive Dios lo podría hacer a través de una manera audible, aunque Dios no lo haga normalmente o Dios no lo ha hecho normalmente. Así lo hacía así en el Antiguo Testamento, porque el Espíritu de Dios no habitaba en los creyentes, solo la unción estaba enfocada en ciertos personajes que habían decidido seguir al Señor y obedecer al Señor y cumplir el propósito de Dios en sus vidas. Pero la fortuna y la bendición, la gracia, la gran bendición que tenemos los creyentes ahora es que el Espíritu de Dios mora en nosotros como antes no lo hacía, y Dios nos ha ungido con la unción de Cristo, no con la unción de David, no con la unción de Eliseo ni de Elías, sino con la misma unción con que fue ungido Jesucristo. Así es que Dios nos ha dado su palabra escrita, la Biblia, que está escrita como un logos, pero cuando Dios es específico para que nosotros podamos tener sabiduría, entonces la palabra se convierte en una palabra específica, que la Biblia le llama una palabra rema, una palabra específica para dar sabiduría y respuesta a una situación específica. Muy bien, ahora vamos a ir a uno de los evangelios, Mateo capítulo 8, versículo 23. Vamos a ver tres experiencias con el Señor Jesucristo. Dice Mateo capítulo 8, versículo 23. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían las barcas, y él dormía, Jesús dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Había un gran conflicto ahí entre ellos. La barca aparentemente se estaba hundiendo. Y le dijeron: Señor, sálvanos que perecemos. Entonces él dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Dos características que te llevan al conflicto, que te hacen introducirte al conflicto: el temor a las cosas, el temor a las circunstancias, el temor a lo que es de este mundo, y la incredulidad. Cuando el Señor Jesús les dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe?, particularmente les está diciendo: ¿por qué teméis, hombres de incredulidad? Cuando Jesús habla acerca de poca fe, no es que la fe sea pequeña, sino que ellos eran incrédulos. Entonces Jesús se levantó, reprendió el viento y el mar, e hizo grande bonanza. Así es que una de las maneras para poder salir de un conflicto es en el nombre de Jesús, teniendo autoridad sobre las circunstancias. Recuerda, a nosotros nos fue dado el poder del nombre de Jesús. Como creyentes tenemos autoridad en Jesucristo, en su nombre. Todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. El Señor Jesucristo dice: dile a la montaña, quítate y échate en el mar. Dile al conflicto, quítate y échate en el mar. Así es que tú y yo recibimos la autoridad del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo habló y declaró, dice la palabra, que con la boca se confiesa. Con la boca se confiesa para salvación, con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Así es que el Señor Jesucristo se levantó y con su boca reprendió el viento y el mar. Dice la Escritura también: resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Así es que para salir del conflicto hemos aprendido que necesitamos estar fortalecidos en el Señor, sabiendo que Dios nos habla y que tenemos palabra para poder tener una respuesta clara, para actuar con sabiduría. Pero también podemos entender que necesitamos hablarle al conflicto en el nombre de Jesús, resistir al conflicto, no abrazar el conflicto, no resignarnos al conflicto, ni acostumbrarnos a vivir en el conflicto. Muy bien, vamos a ver otro ejemplo en Juan capítulo 10, versículo 31. Juan capítulo 10, versículo 31. Dice aquí: los judíos volvieron a tomar piedras para apedrear a Jesús, y Jesús les dijo: os he mostrado muchas obras que son del Padre, ¿por cuál de ellas me apedráis?
Los judíos le contestaron: no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús les respondió: ¿no está escrito en la ley que yo os dije, vosotros sois dioses? Y si aquellos a quienes vino la palabra de Dios los llamó dioses, y la escritura no se puede violar, a quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís blasfemas, porque dije, yo soy el Hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago, aunque a mí no me creáis, creed las obras, para que sepáis y entendáis que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Por eso procuraban otra vez prenderle, pero Jesús se les escapó de entre las manos. Pero Jesús se les escapó de entre las manos. Así es que, aunque estamos hablando del Señor Jesucristo, que tenía o estaba en control absoluto, pero una de las maneras en las que podemos aprender o podemos ejercitarnos para salir de un conflicto con éxito, en victoria, es cuando estamos seguros de lo que somos, seguros de nuestra identidad en Cristo, seguros de la obra terminada, completa y perfecta de Jesús. Le voy a dar un ejemplo. Si alguna persona que tenga fe y ora por los enfermos, ora por los que están en situaciones difíciles, y en medio de un grupo de personas podría preguntarles: bueno, ¿quiénes tienen fe para que Dios sane a este enfermo, para que este enfermo sane? Y muchos ahí en la audiencia podrían decir: sí, sí, tenemos fe. Pero cuando aquella persona, en lugar de poner las manos, imponer las manos, orar por el enfermo para sanidad, le pide a la audiencia: a ver, ¿quién de ustedes quiere pasar para imponer las manos, para orar para que esta persona sea sana? No muchos se atreverían a hacerlo. ¿Por qué? Porque no están seguros de su identidad que tenemos en Cristo. Jesús sabía lo que era. Él era el Hijo de Dios. Más allá de toda contraposición y más allá de todo espíritu contrario al espíritu de Cristo, Jesús sabía lo que era. Y lo quisieron apedrear. Tomaron piedras para apedrearlo, porque según ellos blasfemaba. Y dice: Jesús, manteniendo y conociendo su identidad y manteniéndose en su identidad, se escapó de ellos. Así es que es muy importante que tú no dudes de lo que eres en Cristo, que tú no dudes de lo que ya recibiste, de su obra terminada, completa y perfecta. Muchos se sienten mal para hacer algo en pro de la palabra, en pro de Cristo, en pro del Evangelio, porque se sienten condenados por algún error que hayan cometido. Pero es importante que entendamos correctamente que somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, que nuestra identidad en Cristo está segura, no por nuestras acciones ni por nuestras obras. Recuerda, no somos salvos por las obras, sino por la gracia. Y nuestra identidad no permanece firme, y nosotros no permanecemos en nuestra identidad en Cristo por lo que somos ni por lo que hacemos, sino por lo que Cristo ha hecho en nosotros. Porque el Espíritu de Dios mora en nosotros y estamos en Él. Es por causa de Él y de su fuerza. Nada de lo imperfecto del hombre puede anular o dejar sin validez la obra terminada, completa y perfecta de Jesús en nuestras vidas.